Muy bien, les invito a leer juntos en Génesis capítulo 1, la primera página de su Biblia, el primer capítulo, el primer versículo, los primeros 3 versículos de Génesis capítulo 1. Así comienza tu Biblia y la mía con esta hermosa declaración. Voy a compartir el lugar que ocupa Jesucristo en la creación. El lugar que ocupa Jesucristo en la creación. Vamos a mirar varias escrituras, pero comenzamos con esta. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto quiere decir que la materia o las cosas creadas no son eternas, tuvieron un comienzo. El único eterno es Dios. Él existe desde la eternidad hasta la eternidad, no tiene principio ni fin. Pero todo lo demás que no sea Dios, comenzó un día, vino la existencia por acción de Dios. Y aquí lo dice claramente. En el principio, ¿cuál principio? En el principio de todas las cosas. En el principio del tiempo y del espacio, fue Dios quien creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y miren, en el segundo versículo de la Biblia se menciona inmediatamente al Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que el Espíritu Santo está presente junto con Dios. Ahí Dios hace referencia al Padre, ¿no? Está el Padre que creó todas las cosas, pero el Espíritu Santo también es mencionado en el comienzo de todas las cosas y dice se movía. Ese se movía, los rabinos dicen que es semejante a lo que hace una paloma cuando está incubando la vida. No es que simplemente se movía, sino que se movía incubando la vida, creando la vida. O sea, el Espíritu Santo aparece ya en el segundo versículo de la Biblia, aparece participando de la creación junto con Dios. Dios tiene espíritu. Y el espíritu se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios. Y ahí comienza entonces Dios a llamar a la existencia las cosas que no existían. Y dijo Dios, o sea, por medio de su palabra. Así que aparece Dios el Padre, que tiene palabra. Ese dijo Dios está mencionado 8 veces en el capítulo 1. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, para que quede claro que Dios llamó a la existencia las cosas que no existían por medio de su palabra. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es creadora. Bastó que Dios hablara y ordenara que las cosas fuesen y las cosas fueron. Gloria a Dios. Palabra creativa, poderosa. Así que imagínense el primer cuadro de Dios que aparece aquí, en los primeros 3 versículos, es que tenemos a un Dios que tiene palabra y que tiene espíritu. Y nosotros que fuimos hechos a la imagen de Dios, ¿qué tenemos? También tenemos palabra y también tenemos espíritu. ¿Capta la idea? O sea, la imagen que aparece de Dios aquí es un Dios creador que tiene palabra, por medio de esa palabra crea, y que también tiene espíritu. El espíritu de Dios se movía sobre la faz, sobre la cara de las aguas, sobre la superficie de las aguas, incubando la vida, creando la vida. Como una paloma, que va a ser el símbolo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Y nosotros también tenemos palabra y tenemos espíritu, pero con una gran diferencia entre nosotros y Dios. ¿Cuál es?
que yo tengo palabra y por medio de esa palabra yo me expreso. Yo por medio de la palabra, tú y yo, todos nosotros, nos comunicamos, nos damos a conocer. Podríamos inventar un proverbio. Dime lo que habla y yo te diré quién eres. ¿Por qué? Porque uno con la palabra se revela quién es. Si es tóxico o no, si habla bien de otro o no, basta que uno abra la boca y empieza a darse a conocer qué clase de persona es. Y Dios también se revela por su palabra. De hecho, por lo que Dios ha hablado, nosotros podemos saber cómo es Dios y quién es Dios. Pero les decía que hay una gran diferencia entre Dios y nosotros. ¿Y cuál es la diferencia? Que aunque yo tengo palabra y tú también tienes palabra, esa palabra no es una persona distinta a ti. La palabra que tenemos nosotros es un elemento de nuestra constitución como seres humanos. La palabra es parte de mí, no es una persona distinta a mí. Y lo mismo mi espíritu. Mi espíritu es parte de mí. Es un elemento constitutivo del ser humano, pero no es una persona distinta. En cambio, en Dios, y esto es una revelación del Nuevo Testamento, no del Antiguo, el Nuevo Testamento nos va a decir que cuando Dios habla, esa palabra que Dios habla y por el cual Dios creó todas las cosas, es una persona. Amén. Es la palabra de Dios, pero esa palabra es una persona. Y ahí hacemos una diferencia total entre Dios y nosotros. Y que su espíritu de Dios, o sea que Dios tiene espíritu, que ese espíritu también es una persona. Así que Dios, palabra y espíritu, en Dios son tres personas, que nosotros las conocemos en el Nuevo Testamento como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nosotros que estamos hechos a su imagen, somos seres humanos creados y tenemos palabra y tenemos espíritu, pero ellas, palabra y espíritu en nosotros no constituyen una persona distinta. Acabo de explicarles la Trinidad entonces. No es tan difícil entenderla. Pero eso no estaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra de Dios aparece por todos lados. El Salmo 33 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, de los cielos y la tierra, o sea, refiriéndose a lo que contienen los cielos y la tierra, dice, fueron hechos por el aliento de su boca, o sea, por su espíritu y por su palabra. Entonces vamos a Juan capítulo 1. Y es Juan el que hace esta tremenda revelación que la palabra de Dios es una persona. Es la palabra de Dios, pero es una persona. Que nosotros la llamamos la segunda persona de la Trinidad. Juan 1:1. Y es interesante porque dice, en el principio. ¿Cómo empezaba Génesis? En el principio. ¿Qué pasó allá según el Génesis? En el principio creó Dios. Bueno, acá Juan dice, bueno, en ese mismo principio, ubiquémonos en el mismo momento, dice Juan, ¿qué pasa? Era el verbo, era verbo o palabra. En griego, su pastor ya se los tiene que haber dicho cientos de veces, en griego es logos. El término es logos, que se traduce palabra, o en este caso verbo, pero que es lo mismo. En el principio era el verbo. En el principio estaba la palabra. Aleluya. Y era, no quiere decir que en el principio comenzó a existir la palabra, sino ya estaba. Eso es el verbo ser ahí. En el principio ya estaba la palabra. Y la palabra era con Dios. Ese con nos da a entender claramente entonces de que era una persona. La palabra de Dios era otra persona en Dios, porque estaba con Dios. La palabra no está conmigo, mi palabra no está conmigo. Mi palabra es un elemento constitutivo del hecho de que yo soy un ser humano, pero nunca diríamos
mi palabra está conmigo. Pero en Dios sí. El verbo era con Dios. Y ahí hay una preposición en griego que es pros, y que quiere decir que estaban vueltos el uno hacia el otro. Que el verbo o la palabra en Dios existía con Dios cara a cara, en una íntima comunión, en una eterna relación de amor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y qué más dice? Y la palabra era Dios. Pero ¿qué es lo interesante de este Juan 1:1? Que es una persona la palabra de Dios, es una segunda persona en Dios, que repito, nosotros la llamamos la segunda persona de la Trinidad. Y lo mismo pasa con el Espíritu Santo, según el Nuevo Testamento. También el Nuevo Testamento nos va a revelar que el Espíritu Santo también es una persona, porque habla, porque siente, porque guía, porque enseña. O sea, tiene todas las facultades de una persona. Gloria a Dios. Y eso es lo que llamamos la Trinidad. Que hay un solo Dios, pero que existen tres personas. Amén. Padre, que nosotros conocemos por el Nuevo Testamento como Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es como finalmente se nos revelan, ¿no? La gran revelación de Dios en el Nuevo Testamento, ¿cuál es? Es que Dios es Padre. Y Jesús dijo, yo soy hijo de Dios, Dios es mi Padre, pero a ustedes también los voy a hacer hijos de Dios, y Dios también será Padre de ustedes. Así que cuando oren, ustedes van a orar, Padre nuestro. Amén. Gloria a Dios. Cuando Él resucitó, dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Gloria a Dios, somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Alabado sea el Señor. Muy bien, entonces, entendiendo que la palabra es una persona que estaba en el principio con Dios y que era Dios, el siguiente versículo dice, el 1:2 dice, este era en el principio con Dios, vuelve a reiterarlo, y el 3, para entrar a ver cuál es el lugar de Cristo en la creación, todas las cosas por Él fueron hechas. Aleluya. ¿Quién es el creador? El Padre. Según Génesis, el Padre que creó por medio de la palabra. Sea la luz, dijo Dios, y fue la luz. Dios creó por su palabra. Pero como su palabra es una persona, también podemos decir que el Padre es creador y la palabra también es la creadora de todas las cosas, porque dice todas las cosas por el verbo o por la palabra fueron hechas. Para que no quepa ninguna duda, dice, y sin él, sin el verbo, sin la palabra, sin el logos, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, no existe absolutamente nada que haya venido a la existencia y que no haya sido por medio de la palabra de Dios. Y por lo tanto, la palabra es creadora, así como el Padre es creador, y ya vimos que el Espíritu Santo también es creador. O sea, en la creación estaban participando los tres. Todas las obras de Dios son hechas por los tres. No solo la creación, ¿para qué hablar de la redención, que es la obra más espectacular de todas? Más grande que la creación es la redención. ¿Y quién participó en la redención que nosotros celebramos en esta noche? Por eso nosotros nos reunimos para celebrar nuestra salvación, nuestra redención. ¿Quiénes participaron? El Padre que nos dio a su Hijo. Gloria a Dios. El Hijo que dio su vida. Y el Espíritu Santo, que como resultado de que el Hijo nos dio su vida, vino a morar en nosotros para siempre. ¿Cuál es el testimonio que tenemos nosotros eternamente de que somos hijos de Dios y que estamos redimidos? La morada del Espíritu Santo en nosotros, que nos fue dado no por una semana, no por un año, para siempre. Voy a enviar otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Él habita en la iglesia desde el primer día que vino allá en Pentecostés. Por estos 2000 años Él ha morado en la iglesia y morará con nosotros eternamente.
somos su templo, Amén. somos su casa. Aleluya. ¿Cuál es el lugar de Cristo entonces? Él es el medio. Según estos textos, Jesucristo es el medio por el cual Dios creó todas las cosas. Aleluya. El Padre es creador, pero no creó directamente el Padre, sino creó a través de la palabra, a través del Hijo, Amén. a través de Cristo. El Padre es el creador, pero creó todas las cosas a través de Cristo, por lo tanto, como las creó a través de Cristo, Cristo también es creador, porque por Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, hasta aquí, con estos textos que hemos visto, nosotros diríamos, ¿cuál es el lugar de Cristo en la creación? Bueno, Él fue el medio, Él fue el instrumento a través del cual Dios el Padre creó todas las cosas. Eso es lo que tenemos visto hasta aquí con esos textos. Pero avancemos un poquito más y miren lo que dice el apóstol Pablo ahora en la carta a los Colosenses. Gloria a Dios. ¿Me están siguiendo, hermano? ¿Vamos bien hasta aquí? Nadie se baje de la micro antes de tiempo. Acompáñeme entonces y vamos entendiendo. Colosenses capítulo 1. Aquí el apóstol Pablo, en los versículos 15 al 20, él escribió aquí una parte de un himno, de una canción. No sabemos si él mismo fue el autor de esta parte, de estos versículos del capítulo 1, versículos 15 al 20. No sabemos si él fue el autor o lo copió simplemente y lo insertó en su carta, pero este es un poema, es una poesía, es una canción preciosa, muy reveladora del lugar que ocupa Cristo en la creación. Dice el 15, Él es la imagen del Dios invisible. Y mire, aquí está el lugar de Cristo en la creación, según Pablo. Amén. Usted tiene que irse con esta palabra en esta noche. ¿Cuál es el lugar de Cristo en la creación? Él es el primogénito de toda creación. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que explicar un poquito la frase, porque a lo mejor uno dice, bueno, pareciera que no está diciendo gran cosa Pablo, pero está diciendo algo tremendo. El lugar de Cristo en la creación, Él es el primogénito de toda creación. Especialmente hay que entender la palabra primogénito, porque los testigos de Jehová, que son los modernos arrianos, dicen que primogénito quiere decir que Él fue el primer creado. Que lo primero que creó Dios el Padre fue a su Hijo. Y después, por medio del Hijo, creó lo demás. Entonces, ellos interpretan que primogénito de toda creación significa primer creado. Primogénito es primero. Es verdad. Pero primero, ¿en qué sentido? Eso es lo que tenemos que descubrir aquí en el mismo párrafo. Y que es muy clarito como lo va a decir Pablo. Pero este es el lugar de Cristo en la creación. Él es el primogénito de toda creación. Y aproveche con esto, hermano, de aprenderse estos títulos de Cristo para que renovemos nuestra alabanza y adoración al Señor. Amén. Así usted llega el próximo sábado y en medio de la alabanza usted dice, tú eres el primogénito de toda creación. Y los demás le van a decir, ¡oh! ¿Y eso nuevo de dónde lo sacó? ¿Cómo nos vamos a dar vueltas con puro aleluya y gloria a Dios nomás? Renovemos el vocabulario. Aquí hay dos frases gloriosas. Él es la imagen del Dios invisible. Y Él es el primogénito de toda creación. Veamos si es verdad lo que dicen los testigos de Jehová o los antiguos arrianos que decían que esa palabra primogénito quiere decir que es el primer creado. Ya vimos que Él, según dijo Juan, todas las cosas por Él fueron hechas. Amén. Él no es creado, Él es creador. Amén. Pero veamos aquí el significado de primogénito. El versículo que sigue, el 16. Porque. ¿Cuándo usamos la preposición porque? ¿Cuándo la usamos? La usamos cuando queremos dar
argumentos o razones de lo que acabo de decir. Si yo le digo a mi esposa, eres muy valiente, porque, y le voy a dar demostraciones de por qué yo la considero muy valiente. La valentía más grande es haberse casado conmigo. Para eso hay que ser valiente. Pero hay muchas otras razones, pero esa es la más grande de todas. Y entonces, fíjense, él acaba de decir, Jesucristo es el primogénito de toda creación, porque, o sea, Pablo dice, les voy a dar las razones de qué quiero decir cuando estoy diciendo que Él es el primogénito de toda creación. ¿Y cuáles son las razones? No dice porque Él fue el primer creado. No dice porque fue la primera acción de Dios el Padre, crear a su Hijo. No, dice porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué sabíamos hasta ahora con los textos anteriores? ¿Qué sabíamos? Que por medio de Él había creado todas las cosas. Pero aquí está diciendo algo que no había dicho antes, que no había aparecido antes. ¿Cuál es? Ya no es la preposición por, sino aquí apareció la preposición en. En. ¿Sabe por qué dice Pablo, Él es el primogénito de toda creación? Porque cuando Dios el Padre decidió crear, Él creó todas las cosas en Él. En Él fueron creadas todas las cosas. Pero no termina ahí. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, para que no quepa duda. Todo, 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 todo. Amén. Gloria a Dios. Mira cómo termina. Pero no solo las cosas fueron creadas en Él, sino que todo fue creado por medio de Él, que eso ya lo habíamos visto en los otros textos. Gloria a Dios. Y para Él. Ay, ay, ay. 3 preposiciones aplicadas a Cristo. En, por y para. Aquí se abrió el espectro, se amplió el espectro. Dios el Padre no solo creó todo por medio de Cristo, sino que todo lo creó en Cristo y todo lo creó para Cristo. Aleluya. Entonces aquí surge una pregunta. Porque lo que está diciendo Pablo es que Dios el Padre, para hacer lo que hizo, que es esta maravilla que es la creación, el universo, se inspiró en su Hijo. Aleluya. Se inspiró en su Hijo. Él es la causa que motivó que Dios decidiera crear. Aleluya. Porque esa es una buena pregunta. ¿Para qué Dios creó? ¿O por qué Dios creó? Dios no tenía necesidad. Él es autosuficiente en sí mismo. Porque es Dios. Y ahora tenemos la respuesta. ¿Por qué creó? ¿Por qué un día a Dios se le ocurrió crear? Y creó todo lo que conocemos y lo que no conocemos, lo visible y lo invisible. ¿Cuál es la causa? Ahora en esta noche usted la sabe, Cristo Jesús. Amén. En Él quiere decir pensando en Él, teniéndolo a Él como motivación, teniéndolo a Él como causa. Amén. Y teniéndolo a Él como motivación, voy a crear todo por medio de Él. Y la última es tremenda también. Y todo lo que sea creado, todo lo que yo he creado, todo lo que voy a crear será para Él. Amén. Será para Él. ¿Tú confiesas que eres creación de Dios? Amén. ¿Por qué causa fuiste creado? Respóndame. ¿Quién es Él? Yo fui creado por la causa de Cristo. Aleluya. ¿Y para quién fuiste creado? Para Él. ¿Lo aceptas? Es potente creer esto y conocerlo y entenderlo. Estamos aquí
por la causa de Cristo. Usted saca a Cristo del cuadro y no hay motivación en Dios para hacer nada y nada existiría. Entonces cuando uno ve esto que es tan glorioso que presenta este cántico, uno dice, ¿y por qué tanto amor por el Hijo? ¿Simplemente porque era su hijo? Así como Alejandro está vuelto loco con su chiquillo. Y que Alejandro dice, yo todo lo que haría, todo lo que sería para él, en él, por él y para él. ¿Cómo se llama tu regalón? Benjamín. Es como por nepotismo así, porque el hijo es el hijo de su papá. ¿Hay alguna razón más de peso así que nos explique la Escritura, que nos diga que por alguna razón el Hijo de Dios es la causa de la creación? Y que el Padre decidió que para Él sería todo. Miren cómo dice Hebreos. Hebreos capítulo 1. Dice en el versículo 2. El 1 dice que Dios nos habló muchas veces, de muchas maneras, pero en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Fíjese ahora, a quien constituyó heredero de todo. O sea que antes de crear, Dios ya tiene decidido para quién serán todas las cosas. Él constituyó a su Hijo. Antes de crear, dijo, todo lo que voy a hacer será para mi Hijo. Él es el heredero de todo. Amén. Qué hermoso. Y por quien asimismo hizo el universo. O sea, por Él también lo hizo, pero lo hizo todo para que el Hijo fuera el heredero. Aleluya. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el Hijo es la motivación del Padre? Hermoso. ¿Por qué el Hijo es la causa de que existas tú y de que exista yo? Amén. Y de que todo lo creado sea para Él. Las galaxias son para Él. Amén. Los cielos son para Él. Los ángeles son para Él. Amén. Y nosotros somos para Él. Y a nosotros nos dio un lugar, porque como somos para Él, ¿cómo nos dio el Padre para el Hijo? ¿En qué calidad somos para Él nosotros? Como hermanos de Él. Chúpese esa mandarina. El Padre nos dio como hermanos de su Hijo. Aleluya. Dijo, quiero que mi Hijo tenga muchos hermanos. Amén. Para que mi Hijo, que era el unigénito Hijo, sea ahora el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya. Amén. Gloria a Jesucristo, Señor. Así que tú y yo fuimos creados para ser hermanos de Jesucristo y eso se ha cumplido en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. ¡Qué privilegio! Somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo. Y aunque en Él hay una diferencia tan grande entre Él y nosotros, que a veces nos da vergüenza de querer decir que somos hermanos de Jesucristo, pero Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Amén. Él no se avergüenza. Gloria al Señor. Yo me avergonzaría de mí mismo, pero Él no se avergüenza. ¿Será porque todavía sabe que estamos en proceso? Y Él nos ve terminado a lo mejor. Oh, yo terminado, voy a hacer la cosa más linda y maravillosa que existe, cuando esté terminado. Pero parece que Él ya me ve terminado y entonces Él no se avergüenza de llamarme mi hermano. Aleluya. Y dice el texto, pero ahora en este proceso que estamos, es para avergonzarse, ¿no es cierto? ¿O no?
Hay como 3 pecadores nomás aquí, los demás todos. ¿Qué motivó que el Padre creara todo pensando en su Hijo, por medio de su Hijo y para su Hijo? Con esta escritura voy a terminar. Filipenses capítulo 2. Gloria a Dios. Nos vamos a trasladar no a Génesis 1:1, sino que vamos a ir más atrás. Vamos a ir a la eternidad pasada, cuando solo existía Dios, su palabra y su espíritu. Vamos a ubicarnos en el momento en que ellos están conversando para echar a andar la creación. Todo este lenguaje que estoy usando de que tuvieron una reunión y conversaron es para que entendamos nosotros, ¿no? Es para que en nuestro idioma nosotros podamos imaginarnos algo así. Pero eso existió. Y cuando Dios estaba pensando en crear o no crear, repito, Él no necesitaba hacerlo. Él lo hizo porque Dios es amor, porque Él es gratuidad, porque Él es donación. Enfrentaron un dilema. ¿Y cuál era el dilema que Dios tenía que resolver? Que iba a crear a 2 criaturas, a 2 tipos de criaturas con voluntad. ¿Cuáles son esas 2 criaturas? Ayúdenme. Pero fuerte, porque no lo escucho, estoy solo. No, 2 tipos de criaturas. Ángeles y seres humanos. Los ángeles están creados con voluntad y nosotros también. ¿Y cuál era el dilema? Que Dios sabía que los ángeles, una porción de ellos se iba a revelar, porque Dios todo lo conoce, es omnisciente. En su presciencia Él conoció todo lo que pasaría con la creación. Y también Él supo que la raza humana caería en el pecado. Esto Dios lo supo antes de crear, antes de que decidiera crear. Entonces el dilema es un lenguaje humano que estoy usando para tratar de describir lo que no se puede describir. El dilema era, ¿vale la pena crear o no? Póngase en el lugar de Dios un ratito. Juguemos a ser Dios por 5 minutos. Usted, sabiendo todo lo que iba a pasar, ¿habría creado? Sea sincero. Porque quedó la media. ¿Y Dios lo supo antes de crear? Ya está claro que Dios decidió crear. Así que algo pasó en esa reunión del Consejo Divino, en esa reunión de la Trinidad en pleno ahí, la reunión de directorio. Algo pasó allí que, a pesar de que Dios sabía todo lo que iba a pasar, decidió crear. La conclusión de esa reunión fue, vamos adelante. Entonces mire lo que dice Filipenses, capítulo 2, que otro cántico, que empieza en el 6 y llega hasta el 11. Es otro poema. De hecho, en las Biblias modernas está escrito en verso, como poesía, no en prosa. Filipenses 2, 6 al 11. Pero leamos desde el 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Fíjense, hubo un sentir en Cristo Jesús. No está hablando del Padre ni del Espíritu Santo. Es un sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. ¿Y qué está diciendo Pablo? Ojalá ese sentir esté también en nosotros. Amén. No sabemos todavía qué sentir, pero sea el sentir que sea. Pablo está diciendo, haya en ustedes, hermanos, de la iglesia en Rancagua, este sentir que hubo, que en algún momento hubo en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. ¿Y para dónde nos va a tirar esa expresión?
Este sentir que hubo en Cristo Jesús. Se me adelantó aquí eso. No, más para atrás. O sea, avancemos al 2.5. Que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuándo? ¿Qué hubo cuándo en Él? ¿Cuándo hubo? ¿Cuándo surgió en Cristo Jesús este sentir que ahora tiene que estar también en nosotros? Entonces sigue diciendo ahora sí el que sigue, el 6, el cual, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios. ¿Qué quiere decir que Él era en forma de Dios? Dice la frase que sigue, igual a Dios. ¿Ya? No es tan difícil entender la Biblia. La Biblia se interpreta solita. Así que Él, siendo en forma de Dios, eso quiere decir, siendo igualito a Dios, siendo igualito a su Padre, ¿qué pasó? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Quiere decir que hubo un sentir en Cristo Jesús donde Él, en algún momento de la existencia, del tiempo, Él no estimó el ser igual a Dios como algo de lo cual no podía soltarse. No hubo en Él el sentir de aferrarse tanto a su calidad de Dios que no pudiera desprenderse de su calidad de Dios. Gloria a Dios. No está hablando del Padre ni del Espíritu Santo, está hablando de Cristo Jesús, que era en forma de Dios, pero no estimó la calidad de Dios como algo que no podía soltar, que no podía desprenderse de eso. Aleluya. Les pregunto, ¿cuándo fue eso? Porque el texto dice, sigamos. ¿El que sigue? Sino que se despojó. Amén. Gloria al Señor. Claro, nosotros sabemos cuando el Verbo se hizo carne, pero esa decisión, ¿cuándo fue tomada la decisión? Esa decisión fue tomada antes de la fundación del mundo. Aleluya. Esa decisión fue tomada ya en la eternidad pasada. Amén. En esta reunión que estoy inventando de que ellos tuvieron, porque había un dilema, si valía la pena crear o no. Entonces en esa reunión Jesucristo no tomó su calidad de Dios como algo de lo cual no podía desprenderse, Aleluya. sino que se despojó. Amén. Amén. Gloria. Amén. En otras palabras, cuando el Padre estaba preguntando, ¿vale la pena que echemos a andar la creación sabiendo todo lo que va a pasar? Sabiendo que el hombre va a caer y se va a perder. El Hijo dijo, yo Padre, me desprendo, yo Padre, siendo Dios, me voy a despojar, yo estoy dispuesto a hacerme hombre, a ir a la cruz y morir por esos pecadores y derramar mi sangre por la salvación de ellos. ¡Aleluya! Esa decisión estaba tomada antes de la creación. Gloria al Señor. Por eso un hermano dice, antes que Dios dijera sea la luz, Él dijo sea la cruz. La cruz ya estaba decidida Amén. antes de que tú y yo fuésemos creados, antes de que tú y yo pecáramos, antes que tú y yo cayéramos en Adán. Aleluya. Entonces Él no lo estimó, sino que se despojó y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Amén. Amén. Dios. Gloria al Señor. Gracias. Gloria al Señor. Estamos viendo cuál es el lugar de Cristo en la creación. Amén. Y estamos tratando de entender por qué el Padre dice que la motivación de la creación fue su Hijo. Y que todo lo hizo por medio de su Hijo. Y que constituyó a su Hijo heredero de todo. ¿Y cuál es la razón de fondo? No es que era el hijito del papá. No, esta es la razón. Esta es la razón. Y ahora que usted conoce la razón, dígame, ¿está de acuerdo con Dios el Padre o no? ¿Está de acuerdo que Dios el Padre diga, entonces vamos a crear todo para el Hijo? Amén. Y en esa reunión también quedó acordado eso. Yo me imagino al Padre reaccionando ante la entrega del Hijo
en esa eternidad pasada antes de crear todo. Entonces el Padre dice, entonces vale la pena crear, vamos a crear todo. Pero cuando yo cree todas las cosas, entonces Hijo va a ser pensando en ti. Y para que tú seas el heredero de todas las cosas. Porque te lo mereces, porque te lo ganaste, porque estás dispuesto a esta entrega. No lo forzó el Padre. Es el sentir que hubo en Cristo Jesús, el sentir que nació de Él. ¿Cuánto te ama Cristo, hermano? Él te vio caído en el pecado y conoce tu condición hasta el día de hoy. Él vio todo, te vio antes de crearte y te ve ahora y te ve hasta el final y sabe cómo termina todo. Y Él dijo, yo voy a descender, voy a hacerme hombre, voy a ser hecho semejante a los hombres y los voy a redimir. Algunos acusan a Dios de que Dios está indiferente al mal, que Dios es indiferente al sufrimiento humano. No, Señor, mentira del diablo. Dios se hizo responsable de lo que iba a pasar. ¿Cómo se hizo responsable? El Hijo dijo, yo voy y voy a pagar. Yo voy y voy a libertar. Yo voy y voy a restaurar. No estamos frente a un Dios indiferente, sino un Dios que se hace responsable de lo que iba a pasar. Y se hizo responsable. Entonces mire cómo prosigue el cántico. Se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Es como que hubieran dos humillaciones. En la primera, teniendo la calidad de Dios, tomó la calidad de hombre. Eso es como que yo le preguntara a usted, y aún así no sería lo mismo. ¿Usted estaría dispuesto a hacerse hormiga? Bueno, yo no, por si acaso. ¿Y usted? Hay algunos tan espirituales que están a punto de decirme que sí. Pero esto es mucho mayor. De ser creador a convertirse en una criatura. Es mucho más grande lo que Él hizo. Ahora, estando en la condición de hombre, dice el texto, se humilló a sí mismo. Ese a sí mismo es muy importante. Nadie lo humilló. Es un acto voluntario de Él. Es un acto libre, consciente y voluntario. Nadie lo está presionando ni coaccionando. Él se humilló a sí mismo. ¿Y qué quiere decir? Ahora que ya se humilló al hacerse hombre, ¿qué significa? Que además, estando en la condición de hombre, se humilló. El texto que sigue lo dice. ¿Cómo se humilló? Haciéndose, ahí es donde estábamos. Haciéndose obediente. A eso se refiere con la humillación. Ahora que estoy como hombre, Padre mío, voy a hacer tu voluntad. Amén. Si hay alguien que podría hacer lo que quiera, si hay alguien que podría haber hecho estando en la condición de hombre, su voluntad era Él. Amén. Era Él. Pero no lo hizo. Él cuando se hizo hombre se humilló y le dijo, papá, yo vengo para estar a tus órdenes. Yo vengo para estar bajo tu voluntad. Voy a hacer lo que tú me digas. Voy a ir a donde tú me mandes. Y voy a morir como tú determines. Aleluya. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Hasta la muerte. Nosotros hacemos la voluntad de Dios a ratos. Él la hizo desde el primer día hasta el último día. Él agradó perfectamente a su Padre.
satisfizo su corazón, fue siempre la alegría del Padre. El Padre nos miraba a nosotros y así se rascaba la cabeza, pero cuando lo miró a Él, este es mi hijo que me agrada, este es mi hijo que me complace. Gloria al Señor. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria al Señor. Obediente hasta la muerte más vil. Usted no va a morir con esa muerte, hermano. Yo no olvidaré nunca el día que partió mi esposa, mi primera esposa, afectada de un cáncer. Cuando llegó el momento en que ella iba a partir, estaba la gloria de Dios en su dormitorio. Y todos los hermanos se enteraron, no sé si por el Espíritu, no sé cómo se enteraron, y los hermanos empezaron a llegar a la casa, y unos estaban en la cocina, y otros estaban en el living, y unos estaban orando, y otros estaban cantando, y otros estaban en el patio. Había una gloria, lo único que faltó ver los ángeles que la venían a buscar y se la llevaron. Así va a morir tú y yo. Pero el Hijo de Dios no murió así. La muerte de cruz era para los criminales. La muerte de cruz era la muerte más vil, para el más vil pecador, para los despreciados, para los parias, para la escoria. Así que cuando el Hijo de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Él se dispuso con la finalidad de redimirte y de salvarte. Amén. Se dispuso a la muerte y muerte de cruz. Amén. Vuelvo a decir, entonces, ¿estamos de acuerdo con el Padre? En nuestros momentos de alabanza, digámosle al Padre: bien hecho, papá. Oh, si el Hijo se lo merece. Aleluya. Él se ganó nuestra adoración, hermano. Él se ganó nuestra gratitud, nuestra obediencia. Amén. Se la ganó. Él no tenía por qué salvarnos. Él quiso salvarnos. Amén. ¿Cómo no lo vamos a amar? ¿Cómo no lo vamos a valorar? ¿Cómo no lo vamos a apreciar? Aleluya. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria. ¿Fue fácil? No, en el Getsemaní tuvo una conversación seria con su papá. Una cosa es saber que yo voy a morir crucificado, otra cosa es que cuando llegó la hora de ser crucificado, él tenía miedo, él sintió terror, Aleluya. él sintió angustia. Amén. Amén. ¿Por qué su sudor fueron gotas de sangre? Porque la lucha era tremenda. Y le dijo a su papá, papá, yo quiero hacer tu voluntad, pero ¿hay alguna posibilidad que no sea yendo a la cruz? Aleluya. Gloria. Y cuando el papá le dijo, no hay ninguna, tiene que ser la muerte de cruz. Hijo, tiene que ser la muerte de cruz. Aleluya. Porque si no mueres como un maldito, entonces los redimidos seguirán bajo maldición. Aleluya. Tienes que vivir tú la maldición de ellos. Amén. Tienes tú que experimentar el pecado de ellos. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Y entonces el texto que sigue, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo con el Padre? Por lo cual también el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Aleluya. Amén. ¿Y a dónde lo puso? Después que lo resucitó, hijo mío, ven, siéntate a mi derecha, siéntate a la diestra de la majestad, en las alturas, siéntate en mi trono, Aleluya. siéntate conmigo. Amén. Como hombre, ¿eh? Como hombre. Él resucitó con cuerpo, fue exaltado con cuerpo, encarnado. Está sentado a la diestra de la majestad en las alturas.
Gloria a Dios. Así como descendió hasta lo sumo, el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Amén. Y la iglesia tiene que decirle al Padre, bien hecho, papá. Bien hecho. Bien hecho. Jesucristo es el primogénito de toda creación. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que Él tiene la preeminencia, que Él tiene la supremacía en todas las cosas creadas. Amén. Y fíjese, hay tres expresiones en el Nuevo Testamento. Es primogénito de toda creación, es primogénito entre muchos hermanos y es primogénito de entre los muertos. Aleluya. Y este mismo cántico de Colosenses, que por tiempo no lo puedo tocar completo, dice, ¿por qué es primogénito de entre los muertos? También dice, porque para que en todo tenga la preeminencia. Porque al Padre le plació que en Él habite toda plenitud. Amén. Gloria a Jesús. Así que, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? Esta pregunta que se hacían los filósofos, que hasta el día de hoy se la hacen, es súper facilito contestarla. No hay que cabecearse. El sentido de la vida es Cristo. Amén. Yo existo por Cristo, por medio de Cristo, Amén. y existo para Cristo. Amén. Existo para Él. Él me ganó, Él me conquistó, Él me creó, pero también me redimió. Y me soporta y me tiene paciencia. Es mi pastor. Amén. Y un día nos llevará a su gloria por la eternidad con Él. Y lo veremos cara a cara. Gloria a Dios. Yo me imagino que un día Él va a decir, Rubén, vamos a dar una vuelta. Ya estamos en la eternidad, ¿eh? Vamos a dar una vuelta. Y van a pasar en esa pura vuelta como 1000 años. Porque es la eternidad. Y me va a decir, como dice Pablo allí, entonces en ese día conoceré cómo fui conocido. Me va a dar una vuelta y me va a revelar cómo es que Él me conoció. Y esas cosas que ni ustedes saben, esas cosas oscuras de mi vida, ¿sí? ¿Y tú creías que yo no te veía? ¿Tú crees que yo no las supe? Pero te amo, morí por ti, conquisté tu corazón. Le vamos a amar, le vamos a ver cara a cara, lo vamos a abrazar. ¿Has pensado cómo hacer tu primer encuentro con Él? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué le vas a decir? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Todo existe por Él y para Él. Bendito sea el Señor. Si existieran los ovnis, existen para Él. Si es que existieran. Pero solo con nosotros, solo con la raza humana. Él nos tomó para ser sus hermanos, para ser parte de su familia. Por eso se hizo hombre, no se hizo ángel, no se hizo extraterrestre, se hizo ser humano, porque con nosotros quiere. Amén. Y nosotros andamos llorando a veces porque estamos resfriados, porque se nos acabó la plata, porque me echaron del trabajo.
¿Qué son esas cosas al lado de esta gloria? Amén. Aleluya. Siempre que leo la historia de Cristo, me pongo a pensar con gran emoción en el privilegio que muchos tuvieron de mirar a sus ojos, sus manos sentir. Yo también quisiera la misma alegría de verle muy cerca, bien juntito a mí. Oh, mirar sus ojos serenos y tiernos, oh, qué dicha tan grande sería para mí. Oh, quisiera saber cómo era su rostro, aunque yo creo que era muy lindo, inspiraba fe y también confianza y daba a todos la paz y el amor. Y al ver las figuras de cuadros pintados de aquellos que dicen es el Señor, mi alma no acepta aquellas pinturas, pues pienso que es falsa creación del pintor. No creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto yo espero verle cara a cara, así es mi esperanza y también mi fe. Oh, aleluya, veré su rostro, veré a Jesús tal como es. Oh, aleluya, veré su rostro, veré a Jesús tal como es. No creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto yo espero, sí Señor, verle cara a cara, así es mi esperanza y también mi fe. Oh, aleluya, aleluya, oh, veré su rostro, sí Dios, oh, veré a Jesús tal como es. Aleluya, sí Dios, te veré, si yo te veré, oh sí Dios, veré a Jesús tal como es. Oh, aleluya, 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 oh veré su rostro, Dios, te veré, veré a Jesús tal como es. Oh, aleluya, y veré su rostro, sí Dios, veré a Jesús tal como es.